Mi nombre es Joana Victoria López Roa y esta es mi historia. Mi apellido paterno nace allá en la década del 20 en el municipio de Apulo, ese que fue fundado en 1544 y fue cuna de los Panches de la tribu Siquima, misma que vio nacer a Vidal López y Julia Luna, mis abuelos, quienes vieron durante su vida crecer la población en el año de 1988 cuando llegó el ferrocarril. Vieron cambiar su nombre de Apulo a Rafael Reyes y una vez más lo vieron volver a su origen. Crecieron con la llegada de la gran fábrica de cemento Portland, que explotó los ricos yacimientos que les pertenecían a ellos junto a sus ancestros, los Siquima. De mis padres yo puedo decir que fueron excelentes padres. Ellos se conocieron en un pueblito aquí cercano que se llama Apulo, Cundinamarca. Se casaron en Tocaima y al poco tiempo de casados se fueron a vivir a Cali, de donde nacieron la mayoría de mis hermanos. Después de un tiempo volvieron a Bogotá, compraron la casa que está en Kennedy, que es la herencia que nos dejaron porque fue de mucho fruto, de mucho trabajo de los dos. La mayor parte de la vida de ellos fueron católicos. Después de unos años se convirtieron en testigos de Jehová y ahí pues me nacieron hasta que murieron. Mi madre murió en el año 89 y mi padre murió hace un año larguito. Para esa misma década, en el municipio de Anapoima, fundado en el año de 1627, usado como rancherío de algunos asentamientos de indígenas Panche, nació mi apellido materno. Jaime Roa, mi abuelo, creció entre casas de guadua, caña, paja y palmicha. Vio ir y venir cientos de personas que descansaban camino al sur del país y también a los viajantes capitalinos que aún hoy en día se dirigen al municipio a descansar. Mientras esto transcurría, mi abuela Ruth Pérez nacía en Ibagué, origen de los caribes, o como los invasores los llamaron en el año 1550, cuando fundaron la ciudad, los Pijaos. Fue bautizada en la misma catedral donde los españoles celebraron la primer misa católica en el territorio, que en su primer momento fue una capilla que en dos ocasiones se destruyó por diferentes razones. Mi abuela creció entre andenes estrechos y edificaciones que no paraban de crecer y esparcirse por todo el territorio. Sin embargo, en su casa crecían palos de limón y naranja, donde se posaban los pajaritos. Nací en Ibagué el 30 de junio de 1937. Me bautizaron en la catedral de Ibagué. ¿Qué más? En esa época las casas tenían, no es como ahora que sino tenían un sazo por donde eran cosas así, tenían un sazo, sí, un espacio así en el techo. Tenían en el patio, habían palos de limón, de naranja, había unos árboles grandes donde venían todos los pericos. Entonces, pues yo hice primero bachillerato nomás. ¿Y cómo era el colegio? ¿Cómo era el colegio cuando mi abuelita estudiaba? ¿Cómo eran de estrictos? El colegio era pues, el colegio Jesús María. Estaba en la Plaza de Bolívar de Ibagué. El colegio estaba ahí cerca de la Plaza de Bolívar y estaba un parque que había y ahí nos sacaban a nosotros. ¿Podía salir de la casa? Salía, jugaba uno a las escondidas, a la hierba y con el balón. Andábamos si podía andar uno por el barrio, por las cuadras y todo eso sin preocupación, porque pues en esa época no había tanta vivía en paz sin esa
Ya después de un tiempo, después de ya de 9 de abril, que fue cuando nosotros estábamos estudiando y entonces estábamos en la escuela y las escuelas nos cerraron en la escuela para que no dejaban salir, que porque era peligroso. Entonces, no, cuando dijeron que mi papá trabajaba en la telefónica, entonces él llamó al dueño de la casa de donde estaba la escuela y le dijo que se fuera porque venía todos los presos se habían volado de las cárceles y iban para allá. Y a nosotros la directora entonces nos tenía ahí, entonces nosotros volamos por las ventanas y nos fuimos para la casa. Yo vivía nosotros vivíamos como que a unas 2 cuadras. Luego, años después y en diferentes territorios, la vida los une y de estas uniones nacen mis padres. Mis padres nacen en la década de los 60 en la capital. Bogotá los vio crecer, se transportaron en la flota Usaquén, vivieron la cruenta época de guerra, misma que desencadenó la toma del Palacio de Justicia. 4 años después, el asesinato del candidato a la presidencia, Luis Carlos Galán, hecho que conmocionó a la capital, y como si no fuera suficiente tanta violencia, 10 años después asesinaron a Garzón. Estos hechos marcaron su vida, de crecer rodeados de calles tranquilas. Poco a poco vieron transformarse a su ciudad en un lugar inseguro, rodeado de avenidas, carros que no paraban de llegar, desplazados de la violencia rural, la llegada del Transmilenio, construcción de más y más rascacielos. Entre tantos cambios se conocieron, formaron un hogar y nacieron mis hermanas y yo, citadinas desde el primer día de nuestras vidas, criadas en medio de una ciudad en crecimiento. Pues cuando yo era pequeño, la vida pues, económicamente difícil porque pues, mi padre tenía que responder por todos, mi madre también trabajaba en lo que podía, pero aún así la pasábamos muy bien. Nosotros fuimos 8 hombres y 3 mujeres. De hecho la menor es una mujer y fue la consentida de la casa, pero en mi casa por lo general deportistas, nos gustó mucho el fútbol toda la vida y de eso tenemos muchos recuerdos. Mis padres a mí me enseñaron sobre todo el respeto, porque ellos tuvieron un lugar grande. Nosotros fuimos 13 hermanos, de los cuales sobrevivimos 10 ahora. Y mi madre y mi padre siempre estuvieron ahí por nosotros. De hecho, yo me crié en la casa que ellos compraron para nosotros en el barrio Kennedy, que es uno de los primeros barrios urbanos de Bogotá, un barrio de más o menos unos 60 años de antigüedad, que es más o menos lo que tiene la casa de nosotros. Ahí nos criamos. Yo estudié en el colegio, en la escuela se llamaba en ese tiempo Concentración Escolar Los Periodistas, donde estudiamos la mayoría de nosotros, y el bachillerato lo hice en un colegio oficial, lo terminé en la ciudad de Cali en un colegio privado. Yo no profeso ninguna religión, sí creo en Dios fervientemente, pero no profeso ninguna religión. En el barrio donde vivía la gente rumbera, eso sí. En esa cuadra la gente era muy rumbera, le gusta mucho la música, era de fiesticas en un lado y en otro cada 8 días, en el tiempo en que las fiestas se hacían en casa y que las fiesticas eran sanas. Muy trabajadores pues, en ese sector. Los muchachos con los que yo me crié, hasta más o menos los 15, 16 años que tuve contacto con ellos, excelentes amistades. Ya después me fui para Cali y me distancié un poco del barrio. Tengo 56 años, siempre he vivido en Bogotá. La vida realmente a nivel urbano nunca cambia tanto, salvo por adelantos como el Transmilenio, o sea, más que todo el transporte, el resto lo demás se puede decir que es casi igual. Estudié en un colegio de monjas, soy católica,
no practicante, pero sí tal vez por convicción. Vivíamos en una casa grande con varias habitaciones, vivíamos con mi abuela y mi abuelo. ¿En qué creo? Creo en que todo lo que uno se proponga lo puede lograr. Tengo como un ejemplo a mis hijas. Realmente no hemos vivido la opulencia, pero todas están estudiando y todas lo hacen muy bien. Por eso creo que todo lo que uno quiere en la vida lo puede lograr. La gente era tal vez un poco más reservada. Ahora la gente es más abierta para hablar, para expresarse. Mis abuelos paternos vivieron su adultez entre el Salón del Reino de los Testigos de Jehová, religión fundada en el siglo XIX y esparcida por el mundo entero a manos de sus predicadores que compartían la palabra de Jehová por todo el territorio, con propaganda pública callejera y literatura adaptada para este fin. Mi abuelo materno vivió su adultez entre las calles del centro de la capital, comerciando con residuos industriales, mientras mi abuela se dedicaba al hogar, practicando la religión católica y criando así a sus hijos. Mis antepasados poco a poco han ido abandonando este plano, pero no lo han hecho sus enseñanzas que mantienen de pie a sus descendencias, forjados con sus pensamientos, ideales, creencias